Si uno quiere comenzar un debate candente en un grupo de personas, simplemente tiene que hacer esta pregunta. ¿Qué pensás acerca de la sentencia de muerte? ¿Crees que debería ser aplicada en nuestro país? Algo interesante de nuestra querida Argentina es que si bien fue propuesta en 1813 y fue aplicada por primera vez en esa fecha, recién en el 2008 fue abolida de forma total en nuestro país. Claro, sentenciar a muerte a alguien es controversial, porque más allá del delito, de la gravedad de lo que se cometió, se le está privando a un ser humano del derecho más básico, que es el de vivir. Por eso mismo, cuando el Antiguo Testamento habla de sentencia de muerte, puede que a más de uno se le frunza el ceño. Dice el versículo 1 que quien ofrezca a su hijo a Moloc morirá irremisiblemente, será apedreado hasta la muerte. Luego vemos en el versículo 6 que la misma pena corre para aquellos que evocan muertos y adivinos, así como también aquellos que insultan a los progenitores, cometen adulterio y otras relaciones sexuales incestuosas e inmorales. ¿Por qué la sentencia de muerte? ¿Por qué tan trágica decisión? Los teólogos hablan de un doble propósito. El primero de ellos es para refrenar el pecado del pueblo. Dice el versículo 3 que esto contamina al santuario y profana el santo nombre de Dios. El pecado de idolatría contamina al pueblo de Dios de tal forma que termina alejándolo de su Creador de forma completa, de su Salvador. Así todo pecado entonces termina por quebrantar con la comunión con el Dios Santo, que no puede coexistir juntamente con este. Y ante esto nos preguntamos, ¿existe peor condena que estar alejados de Dios? Porque ¿qué es mejor? ¿Vivir una vida larga y no estar con nuestro Creador? ¿O proteger el alma a una costa de que nuestras vidas terrenales corran peligro? Ciertamente hay una prioridad de lo espiritual por sobre lo terrenal. Y la condena fatal a aquellos que incurren con el pecado de idolatría nos recuerda una vez más la fatalidad de una eternidad sin Cristo Jesús. El segundo propósito es que la sentencia de muerte sirve de ejemplo para que el pecado no se expanda en toda la sociedad. Porque aquí el pecado se expande sin control ante el más mínimo síntoma. Esto es, una pequeña concesión al pecado creará estragos en el pueblo. Una blasfemia, una simple blasfemia contra el padre o la madre contagiará a toda una sociedad de ser irrespetuosa con sus progenitores y mayores. Y como lo dice un comentarista, la sociedad está al brinco del precipicio cuando no se sabe respetar a los mayores. Es por eso que la sentencia a muerte tiene un propósito pedagógico. Enseñará por medio del terror a no caer en manos, enseñará por el medio del terror, en miras de no caer, en manos de una condena tan cruel. Refrenará al pueblo de cometer estos pecados. Por supuesto que en el nuevo pacto, nosotros no nos manejamos por miedo o terror, sino en base al amor. Estamos hablando del amor de Cristo Jesús derramado en nosotros, que nos lleva a nosotros a vivir una vida santa. El motor de nuestra santidad no es el miedo de ser sentenciados, sino de la esperanza de una vida eterna, sin condena. Empoderados por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, vivimos una vida en santidad propulsados por la gracia de nuestro Señor. Por eso mismo, los principios de sentencia de muerte y condena mortal quedan abolidos para nosotros hoy. Entonces, aún sin estas sentencias, nosotros vivimos cuidadosos de no violentar los mismos mandamientos que se le dio al pueblo de Dios en aquel entonces. Vivimos con cuidado de no caer en idolatría. Respetamos a nuestros padres, progenitores y mayores. Vivimos una sexualidad sana y sin mancha. Sí, motivados y empoderados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vivimos una vida en santidad. Y la razón no porque tengamos miedo a una condena a muerte, sino porque en Cristo, hemos recibido una sentencia de vida. Que esto rija, que este principio rija todos los días de nuestra vida, hoy por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga hoy también.